diciendo: he aquí, ya sabes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dado que Cristo es tanto el Cordero como el macho cabrío expiatorio cuando lleva nuestros pecados sobre su propia persona o en su propia persona, Él expía nuestros pecados. Pero también está el concepto de propiciación. Y la diferencia se encuentra en el prefijo. Ex significa fuera de o de, y tiene la dimensión horizontal de eliminación o remisión de pecado. El pecado se envía a la oscuridad exterior. El Señor dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. La propiciación tiene una dimensión vertical y tiene que ver con estar delante o enfrente de Dios. De ahí obtenemos la palabra propicio, y en este caso una propiciación es un sacrificio ofrecido a Dios para satisfacer las demandas de su santidad y para satisfacer las demandas de su justicia. Es así que los sacrificios en el Antiguo Testamento simbolizaron esta idea de satisfacer las demandas de la santidad y de la justicia de Dios para que su ira fuera apartada. Así tenemos la dimensión vertical y horizontal. Por un lado, la justicia de Dios queda satisfecha; por el otro, nuestros pecados son removidos de nosotros. Todos los cuales encuentran su culminación en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, la clave de todo este sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento es la idea de la sustitución. A veces hablamos de la expiación sustitutiva en el Nuevo Testamento con respecto a la muerte de Cristo. Bueno, esta idea de sustitución está arraigada y fundamentada en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios y pasaban por los rituales de culto que se prescribieron en el libro de el Levítico, los sacrificios principales tenían 6 actos distintos o 6 pasos diferentes a seguir en el procedimiento. Los primeros 3 pasos fueron llevados a cabo por los mismos israelitas comunes y los últimos 3 pasos fueron realizados en manos del sacerdote. Entonces lo que pasaba es que cuando se traía el sacrificio, por ejemplo, un sacrificio animal o un sacrificio quemado, se requería que la persona trajera una ofrenda de entre sus posesiones personales. Es decir, si era un sacrificio animal, tenía que ser un animal de su propiedad. Si era una ofrenda de cereal o grano, también tenía que proceder de su propiedad. Y esta propiedad personal se convertía en una extensión o representación suya. Y así el judío traería el cordero o el macho cabrío o el carnero, lo que fuera que él trajese para esta ofrenda, y él, antes que nada, pondría las manos sobre el animal, tal como lo hizo el sumo sacerdote en el día de la expiación con respecto al macho cabrío expiatorio. Ahora, el individuo israelita pondría sus manos sobre esta oveja o sobre este carnero o cualquier otro, simbolizando la transferencia de su culpa personal hacia este animal. Luego, la ofrenda, el dueño era el que tenía que matar al animal. Y luego de que matara al animal, el tercer paso era que él tenía que llevarlo al sacerdote. Y luego los sacerdotes tomaban la sangre del animal y la rociaban en los lugares sagrados. Luego ofrecían el animal en el altar del sacrificio y después, en ciertas condiciones, el sacerdote comía la porción restante, que como resultado ya era comestible. Pero todo el proceso involucraba matar, quemar y comer.
Ahora, el principio del Antiguo Testamento era este, que la vida estaba en la sangre. No porque los judíos tuvieran una forma primitiva de anatomía o una comprensión del sistema circulatorio. No hicieron una identidad absoluta entre la sangre y la vida. Aquí había una relación simbólica. Recuerdo que el evangelista anglicano John Guest comentó una vez en una conferencia, él dijo, siempre estamos hablando de la sangre de Jesús y de la sangre de Cristo aquí y la sangre de Cristo allá. Él continuó, piensen por un momento, supongamos que Jesús vino a este mundo y se raspó su dedo con un clavo. ¿Hubiera sido suficiente? Habría tenido la sangre de Cristo, pero eso hubiera sido suficiente para satisfacer las demandas que Dios había establecido para la expiación definitiva? Por supuesto que no. La idea del derramamiento de sangre está simbolizando el perder la vida, porque la pena por el pecado es la muerte. Y por consiguiente la muerte del sustituto es lo que se necesita para que se cumpla esa pena. Así que no se trataba simplemente de cortar a los animales y tomar un poco de sangre y rociarla. La idea de la sangre era un símbolo de la entrega de la vida completa del animal. Ahora, también entendimos que estas ofrendas y sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento eran típicos, es decir, anunciaban la expiación suprema que iba a venir en el evento final de redención cuando Cristo se ofreciera a sí mismo como el perfecto sacrificio una vez y por siempre. Y tal como el autor de Hebreos enfatiza el punto, haciendo la pregunta, ¿es posible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados? ¡No! Es evidente que estos animales no son suficientes para ser sustitutos adecuados de la vida de una persona que era culpable delante de Dios. Pero tomaron su valor, como dije, simbolizando al Redentor prometido, que sería el Cordero sin mancha, que daría su vida como el sacrificio definitivo una vez y por siempre. Ahora, mencioné que en el ritual había en primer lugar la muerte en sí, y luego estaba la incineración. Y la incineración en el altar del sacrificio, que era parte de ser una ofrenda o regalo para Dios. Obviamente Dios no podía consumir a estos animales y Él no los necesitaba, pero la idea en Israel era que Dios consideraba que el aroma que se elevaba al cielo al incinerar esos sacrificios era considerado por Dios dulces, agradables y placenteros. Es decir, si es que los sacrificios eran ofrecidos con un espíritu debido de penitencia y fe verdadera. Sabemos que lo que pasó más tarde en Israel